Les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y en días sucesivos, con la ayuda del Señor, iremos avanzando a lo largo de este Evangelio. Por lo tanto, para no entretenernos más e ir directamente a lo que nos interesa, que es el estudio de la palabra, vamos a comenzar leyendo este pasaje, en principio en esta ocasión solamente los 5 primeros versículos del capítulo 1 de Juan, que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, sería interesante leer todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en principio en estos versículos. Y lo primero que deberíamos decir cuando nos aproximamos al Evangelio de Juan, sobre todo cuando entramos en este primer capítulo que sirve como prólogo, como resumen de muchos de los temas que luego va a tratar y va a desarrollar con mucha amplitud, la primera cosa que deberíamos de hacer, por lo menos metafóricamente o simbólicamente, sería recordar aquellas palabras que el Señor le dijo a Moisés cuando se acercó a ver la zarza que ardía pero no se consumía. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás pisando es santa. Eso lo pueden encontrar en Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Y nosotros igual. Ahora vamos a entrar en un terreno profundamente sagrado, que nos habla nada más y nada menos que de la gloria de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la eternidad, antes incluso de que viniera a este mundo. Bueno, pues muy importante que solemnicemos nuestros corazones para pensar bien en todas las implicaciones de lo que ahora vamos a ver, que son cosas muy profundas. Intentaremos explicarlas de la forma más sencilla posible, pero son cosas en las que el corazón del creyente debe de profundizar en sus pensamientos, en su meditación de estos hechos. Como digo, nos encontramos ante un prólogo, donde ya les anticipo que veremos rápidamente, de forma muy escueta, bosquejada, un sinfín de ideas que luego, a lo largo de los próximos capítulos, Juan, el evangelista, va a desarrollar, va a ilustrar con cosas que el Señor Jesucristo dijo, que hizo. Todo va a ser muy coherente. Lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor en las próximas sesiones. Pero antes de nada, ya Juan nos quiere introducir al punto central, al tema central de su evangelio. ¿Y cuál es este tema? Pues no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Y Él inmediatamente quiere dirigir nuestras miradas al Señor Jesucristo. Pero no exactamente como otros evangelios, que no digo que otros evangelios no presenten al Señor Jesucristo como lo hace Juan. Pero, por ejemplo, pensamos en Mateo, pensamos en el Evangelio de Lucas, pues allí los evangelistas comienzan con la encarnación del Señor Jesucristo, cuando Él se hizo hombre. Pero Juan echa marcha atrás a un punto remoto en la eternidad y ya nos presenta allí al Señor Jesucristo como el eterno Dios. Así nos lo va a presentar. Lo vamos a ir viendo poco a poco, por diferentes pinceladas que Él va dando, hasta formar un cuadro completo donde no nos queda ninguna duda de lo que Él quiere colocar delante de nuestros ojos. La gloria del Señor Jesucristo en la plenitud de su divinidad a lo largo de toda la eternidad. Noten, así simplemente ahora rápidamente, algunas de las expresiones y cómo nos hablan del Señor Jesucristo. Dice: en el principio, y veremos que se remonta a un punto lejano en la eternidad, en el infinito, lo que nos habla de su eternidad, de la eternidad del Señor Jesucristo. Nos habla también de su comunión con el Padre, era con Dios, también de su divinidad. El Verbo era Dios.
Nos habla de algunos atributos divinos, como que Él es el creador, todas las cosas por Él fueron hechas. Nos habla también de otros atributos como la vida y la luz, atributos divinos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos habla también de la lucha entre la luz y las tinieblas, anticipándonos a lo que va a ser esa tensión que va a ir en aumento a lo largo del Evangelio, la lucha constante entre la luz y las tinieblas. Pero ya nos anticipa, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, ya Juan en estos 5 primeros versículos de una forma magistral ha abierto delante de nosotros un panorama que nos coloca, nos lleva directamente a la eternidad y quiere que pensemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Veamos entonces qué es lo que Él va diciéndonos de Él con un poco más de detalle. Empieza el Evangelio diciendo, en el principio era el Verbo. Y no hay que confundirnos, porque si fuéramos al Génesis, al comienzo de la Biblia, pues encontramos algo parecido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero rápidamente nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con 2 principios distintos, muy lejanos en el tiempo, infinitamente separados en el tiempo. ¿Por qué? Porque Génesis nos habla del principio de la creación. Pero aquí Juan nos traslada a un punto en el pasado, en la eternidad. Realmente usted y yo podríamos pensar todo lo que quisiéramos retrocediendo en el tiempo, buscando el punto más lejano, y ya en ese punto estaría el Señor Jesucristo. Y mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, en la eternidad. A esto hace referencia aquí. Quiere colocarnos en la eternidad de Dios. Ese punto donde no hay origen, en el principio. ¿Cómo se podría definir de otra manera? Pues para nosotros, como seres humanos limitados por el lenguaje, pues esta es la forma, y eso es lo que Él nos quiere decir. Luego, como ya he anticipado, va a repetir estas mismas cuestiones a lo largo del Evangelio. Y van a ser verdades que van a molestar a algunas personas. Recuerden, por ejemplo, lo que Él dijo en el capítulo 17 de este Evangelio, hablando acerca de la eternidad del Señor Jesucristo. Él dice en el capítulo 17, versículo 5, «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». ¿Se dan cuenta? Como antes de que el mundo fuera, ese principio al que hace referencia Génesis 1, ya el Hijo estaba con el Padre en la gloria eterna. Y esto es de lo que en lo que nos quiere hacer pensar esto. El principio no es un punto en la historia, es la eternidad pasada. Debemos de tener claro esto. ¿Y qué ocurría en el principio? Pues en el principio era el Verbo. El Verbo es una palabra griega que ustedes seguramente han escuchado, logos, que puede ser traducida en algunas Biblias como la palabra o como el Verbo. Y en todo caso se refiere al Señor Jesucristo, como clarísimamente, fuera de toda duda, pues vemos por el contexto, porque es al Señor Jesucristo a quien está presentando, no hay duda de esto. Ahora, la cuestión del logos, o de la palabra, o del verbo, era un término utilizado curiosamente en la filosofía griega de la época en la que Juan estaba escribiendo. Se usaba el logos pues, para referirse a la palabra escrita, a la palabra hablada o incluso a la palabra que está en la mente de la persona pero que todavía no ha sido pronunciada. Y en ese caso, cuando la palabra está en la mente pero no ha sido pronunciada, sería el equivalente a la razón, la inteligencia, la razón. La razón, los pensamientos todavía no expresados, pero que podrían ser expresados por medio de palabras. Por lo tanto, para muchos griegos en aquel momento, en aquella época, pues el logos apuntaba a ese principio de racionalidad que rige todo el universo. Esa inteligencia detrás del orden, de las leyes que apreciamos en la creación. Pero para ellos este logos, esta razón,
curiosamente era algo impersonal. Y ahora Pablo usa el mismo término, y esto puede sorprender a algunos. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan usa ese término de la filosofía griega? Bueno, puede hacerlo con dos propósitos. El primero, pues tal vez captar la atención de algunos de sus oyentes, que serían, o de sus lectores, que eran griegos y que estaban familiarizados con esos términos. ¿Qué dice el cristianismo acerca de estos conceptos? Bueno, captar la atención. Pero yo creo que sobre todo la finalidad es corregir los conceptos equivocados de la filosofía griega. Y en este sentido tiene algo importante que decir Juan. Y la primera cosa es que quien ha creado es el universo, tal como lo conocemos, con toda esa inteligencia, ese diseño, ese orden, esas leyes que podemos estudiar a nuestro alrededor, pues no es una fuerza impersonal, es una persona divina, es el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, el eterno Dios. Y esto es lo primero que les va a decir, es alguien personal, no es una fuerza impersonal. Esto se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos y sigue siendo un problema en el día de hoy muchas veces. Seguramente usted ha oído hablar de la madre naturaleza. Es que la madre naturaleza es inteligente. Oiga usted, la naturaleza no es inteligente. La naturaleza, la creación a nuestro alrededor, ha sido creada por un ser inteligente. Y efectivamente, está bien coordinada, tiene un diseño, atiende a unas leyes. Hay una coherencia entre toda la creación, funciona coordinadamente como una gran maquinaria de engranajes que una depende de la otra para funcionar. Está clarísimo, está clarísimo. Pero decir la madre naturaleza como si fuera un ser inteligente es absurdo. Hay que buscar un ser personal detrás de todo eso. Bueno, la intención de hablar de la madre naturaleza es quitar a Dios de en medio. Una fuerza impersonal que por alguna razón es inteligente, pero no es una persona. Oiga, eso es incomprensible. Si hay una inteligencia en todo lo que, en esa obra, si hay cierta razón, cierta lógica, lógicamente tiene que haber una persona detrás de todo eso, pero no quieren reconocerlo. Ahora, aquí se nos dice con toda claridad que el verbo es una persona, no es una fuerza impersonal, muy importante. Y además, es muy interesante que utilice este término, el verbo o la palabra, porque para nosotros es muy comprensible. Nosotros usamos la palabra ¿para qué? Bueno, para transmitir nuestros pensamientos. Yo puedo estar pensando ahora mismo algo, pero si guardo silencio, si no digo ninguna palabra, ustedes se quedan sin saber lo que estoy pensando, porque no pueden entrar en mi mente para sacar de allí mis pensamientos, no tienen forma de hacer eso. Tengo que pronunciarme por medio de palabras. Bueno, pues el Señor Jesucristo es la palabra. Y esto es muy importante porque en este Evangelio, uno de los temas principales es que Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Él es la palabra. Aquellos pensamientos que estaban en la mente de Dios, que nosotros nunca podríamos llegar a conocer de ninguna manera, ahora nos son expresados por medio de la palabra, por medio de su Hijo. Esto es muy interesante, muy interesante. Y Él es el único, Cristo es el único que, puesto que es Dios, que es el eterno Dios, nos puede expresar de esa forma tan exacta, tan completa, tan profunda, cómo es Dios de verdad. Los pensamientos más íntimos de Dios fluyen a través de Él para que nosotros los podamos conocer. Como Él dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. ¿Revelar cómo? Pues por la comunicación de la palabra, de palabras. Y Cristo vino a hacer eso exactamente. Versículo 18 de este capítulo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Viniendo de la eternidad, de ese lugar de profunda intimidad con el Padre, en el seno del Padre. Y Él nos lo ha dado a conocer.
Él es la palabra. Como diría el autor a los Hebreos, interesantísimo también ese pasaje, muy importante en relación con este que estamos estudiando. Se podrían estudiar casi de forma paralela. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora en la consumación de los tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. En realidad, los que entienden el griego, la lengua original, dicen que la forma de traducirlo no sería nos ha hablado por el Hijo, sino nos ha hablado en Hijo. Y eso, claro, eso no se traduce así en ningún sitio, porque es una forma muy extraña, ¿no?, de hablar. Nos ha hablado en Hijo. No es coherente. Ahora, piénsenlo por un momento lo que quiere decir, porque quiere decir algo importante. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, para que lo entendiéramos, nos ha hablado en español, o nos ha hablado en inglés, pero nos ha hablado en Hijo, pues no lo entendemos. Pero es que ese es el lenguaje. Cristo mismo, su persona, es el lenguaje, es el mensaje al mismo tiempo, lo es todo. Lo es todo. No es simplemente que nos ha hablado por sus palabras, como lo hizo a través de los profetas, recibían un mensaje y lo comunicaban, sino que en este caso, en el caso del Señor Jesucristo, Él mismo es el lenguaje en el que todo está expresado. No solamente hay que escuchar lo que Él está diciendo, sino que hay que observar su vida entera, hay que quedarse con cada uno de sus gestos, de sus palabras, de sus reacciones. Cada cosa es una manifestación de lo que Dios es. Y ahí está la gran diferencia entre los profetas de la antigüedad y nuestro Señor Jesucristo. Ellos recibían un mensaje y lo transmitían, bien de manera hablada o bien escrita, pero en Cristo, Él mismo es el mensaje, su propia persona, Él es el mensaje y el lenguaje en el que Dios está hablando. No sé cómo explicarlo para que entiendan, que podamos llegar a comprender la profundidad, la exactitud con la que Cristo nos ha hablado de parte del Padre. Él ha encarnado el mensaje, para que no nos quede ninguna duda. Ha sido un mensaje vivo, un mensaje transmitido de todas las formas posibles para que el ser humano sea capaz de captarlo y entenderlo. Por lo tanto, muy apropiado que Juan se refiera al Señor Jesucristo como la palabra. Es verdad, usando un término filosófico de los griegos, pero conduciéndonos a otros campos, a otros terrenos, abriéndonos nuevos horizontes, expresando cosas realmente gloriosas, mucho más allá de lo que los griegos, por supuesto, pensaban. Y sigue diciendo cosas, dice, en el principio era el verbo. Y esto pues es la suma un poco de lo anterior, ¿no? En el principio, perdón, quiero decir la frase completa, la suma de lo que hemos estado viendo ya. En el principio era el verbo. Y esto es unir estas dos cosas, el verbo en el principio, es importante verlo en conjunto. ¿Por qué? Porque dice, en el principio era el verbo, no dice llegó a ser el verbo, que algunos pues piensan que el Señor Jesucristo fue un ser creado en algún momento de la eternidad pasada, llegó a ser, llegó a existir por creación de Dios, pero no dice eso. En el principio era, no llegó a ser, sino era. Muy diferente, y aquí el contraste está muy claro, cuando un poco más adelante, en el versículo 14 de este capítulo, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa que fue hecho carne? Bueno, que asumió nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Sin pecado, perfecta, pero la naturaleza humana. Noten el contraste del lenguaje. Cuando el autor se refiere a Cristo en la eternidad, dice, en el principio era el verbo, existía el verbo. Pero cuando habla de su humanidad, dice, y el verbo fue hecho carne. Cristo fue el verbo eternamente, pero llegó a ser hombre en un punto de nuestra historia. Lo que fue eternamente, lo que llegó a ser en un momento del tiempo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo más adelante en este Evangelio, en el capítulo 8, versículo 58,
habla de estas verdades a los judíos rebeldes, pues ellos automáticamente quieren apedrearle. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero hombre, si apenas no llegas a tener 50 años y ya eres mayor que nuestro patriarca, que nuestro padre Abraham. Pero bueno, ¿tú quién te haces a ti mismo? Bueno, porque ellos estaban viendo lo que llegó a ser un hombre. Pero ellos no estaban considerando lo que siempre había sido, el eterno Hijo de Dios, sin principio ni fin de días. Y nos dice que el Verbo era con Dios, que nos da a entender que había igualdad con el Padre, era con Dios, igualdad, pero al mismo tiempo hay ciertas diferencias, hay dos personas distintas aquí. Y eso, el hecho de que haya dos personas, el Padre y el Hijo, pues permitía por toda la eternidad el amor mutuo, la comunión, la amistad, todas esas cosas que forman parte del ser de Dios. Esto es lo que nosotros conocemos por la Trinidad. Y por favor, ya lo sé, no hace falta que me lo recuerden, que este término no está en la Biblia. Yo ya lo sé. El término Trinidad no está en la Biblia, como otros muchísimos términos que a los teólogos les encantan. Ellos acuñan términos para cada cosa. La Biblia no es un libro de teología, ni está en la línea de los teólogos. La Biblia expresa verdades, los teólogos les ponen nombre. Bueno, vamos a quedarnos con lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, que han existido durante toda la eternidad y han tenido comunión. Pero hay un solo Dios. Eso es a lo que llaman los teólogos la Trinidad. Bueno, pues a mí me parece bien, no tengo ninguna queja contra eso. Pero entendamos la idea. Dos personas diferentes, pero un solo Dios. Y esto, si lo pensamos bien, es lógico que sea así, porque Dios es amor. Esa es una de las grandes verdades que nos revela la Biblia acerca de Dios. Dios es amor, pero para poder expresar el amor hace falta a otra persona. Por lo tanto, Dios no podría ser amor o demostrar amor a no ser de que existiera una creación, si estuviera solo. Por lo tanto, pues Dios nunca habría llegado a ser un Dios de amor hasta que hubiera creado este mundo al que pudiera amar. Por lo tanto, pues los atributos de Dios, en ese caso, dependerían de nosotros, de la creación. Y esto no es así. Dios es un ser autónomo. No depende de la creación para ser lo que es. Y precisamente el hecho de que exista un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permitía, sin necesidad de la creación, permitía el amor mutuo durante toda la eternidad entre las tres personas de la Trinidad. Y este amor, este gozo divino entre las diferentes personas, era la delicia del Hijo. Pues fíjense, lo hemos leído, ¿no? El Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Eso ha sido el lugar, la cercanía, la intimidad que el Hijo ha tenido durante toda la eternidad con el Padre. Es importante ver todo esto, ver este Evangelio en su conjunto. Al comienzo nos está trasladando a la gloria del Hijo en la eternidad. Al acabar el Evangelio vamos a ver al eterno y glorioso Dios crucificado, abandonado, despreciado, humillado en una cruz. Cuando vemos las dos cosas, la una frente a la otra, el contraste es tan abismal, es tan profundo, que uno queda impactado realmente. No puede ser de otra manera. Nos impacta. Y ahí es cuando empezamos a entender lo que la Biblia quiere decir cuando nos explica que Dios es amor. El amor de Dios consiste nada más y nada menos que en eso. El eterno Dios de la gloria se hace hombre para venir a salvar a sus propias criaturas, al precio tal de humillarse a sí mismo y entregar su vida por nosotros. Eso es amor. Ese es el amor de Dios. Único, incomparable, glorioso. Y es entonces cuando vemos
su inmensidad. Bueno, pues hemos estado diciendo que el Verbo es Dios. Y alguien podría quejarse, pero bueno, miren lo que dice a continuación. Y el Verbo era Dios, ya no hay duda. Nos ha estado describiendo cosas que forman parte de Dios, pero ahora ya lo dice con toda claridad. Y el Verbo era Dios. Una declaración absoluta de la divinidad de Cristo. El que quiera negar que Cristo es Dios, que lo niegue si quiere, pero que sepa que está en contra de lo que los apóstoles, inspirados por Dios, nos enseñaron. Luego dirán que nadie en la iglesia primitiva dijo que Cristo era Dios, que eso lo inventaron los discípulos después. Bueno, el evangelista Juan estuvo con el Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio y escribió esto ya muy tardíamente, cuando ya era mayor, pero era uno de los apóstoles. Así que era una verdad que era imposible no llegar a ella después de haber convivido con el Señor Jesucristo durante 3 años. La Biblia sí que lo afirma. Lo afirmó el Señor Jesucristo, como ya lo estamos viendo, y lo veremos con más claridad todavía. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, pues ya se está diciendo que hay cosas, hay posturas que son falsas, que son mentira. Por ejemplo, los ateos. No existe Dios. Cristo es Dios. Los agnósticos. Yo no sé si hay un Dios. Cristo es el Dios que tú necesitas conocer. Los panteístas. Todo es Dios. Los politeístas, pues que creen en un montón de dioses, o los idólatras que se rinden ante las imágenes. Bueno, pues todos son falsas posturas que el hombre caído ha llegado a ellas después de haberse apartado del Dios creador y auténtico. El Señor Jesucristo es Dios. Ahora, esta verdad es incómoda, evidentemente, para algunos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos son arrianos, no creen que el Señor Jesucristo sea Dios, y entonces sus prejuicios teológicos les llevan a hacer una Biblia. Ellos tienen una Biblia, lo primero usaban esta misma Biblia, la Reina Valera del 1960, pero esta les incomodaba, así que hicieron una versión a su estilo, ya que dijera lo que ellos querían que dijera, que en principio no era una Biblia ni siquiera traducida del hebreo ni del griego, sino traducida del inglés, o sea que era una auténtica chapuza. Pero bueno, si es que tampoco les importaba en exceso eso. Lo que ellos querían era mutilar la palabra de Dios, no toda la palabra de Dios, pero sí aquellos pasajes donde se hacían afirmaciones que a ellos no les gustaban, como esta. Usted lee la Biblia de los Testigos de Jehová por llamar la Biblia, que no lo es. Y va a encontrar que muchas cosas se parecen a lo que usted ha leído en la Biblia que tenga en su casa. Pero hay que llegar a estos pasajes para ver los cambios. Es cuando no les gusta la cosa donde lo cambian. Es tan descarado, tan descarado. Miren cómo traduce esto que aquí dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ellos traducen: en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra, fíjense, y la palabra era un Dios. Es que hay que tener cara dura, ¿eh? Y la palabra era un Dios. Claro, ellos van siempre a la excepción más excepcional. Bueno, en una ocasión un texto similar se traduce en alguna versión de tal manera. Bueno, siempre rizando el rizo a ir a lo más raro de todas las posibilidades para justificar lo injustificable, cuando todos los traductores están de acuerdo en que la forma natural de traducir esto es que el Verbo era Dios. Ellos dicen, el Verbo era un Dios. Ahora, usted y yo, probablemente, yo por lo menos no, tal vez usted tampoco, pues no seamos expertos en griego, que ellos tampoco, porque dicen el griego no sé qué y no tienen ni idea de griego. Pero vamos a aplicar solamente la lógica, olvidémonos del griego por un momento. ¿Qué probabilidades habría de que un judío como Juan el Evangelista, monoteísta hasta la médula, habiendo sido educado en el rígido monoteísmo judío hebreo, escribiera algo como esto que dicen los testigos de Jehová? Y el Verbo era un Dios, como si hubiera más dioses, cuando está hablando de la divinidad con letras mayúsculas. ¿Qué posibilidades habría de que Juan escribiera algo así? Pues ninguna, sencillamente ninguna. Es que ya es
Por el texto, por la gramática griega uno llega a esta traducción. No la de ellos, sino la que tenemos en la mayoría de las Biblias que usted va a encontrar, las que tengan cierto prestigio. Porque ellos van a mencionar escritos, siempre van a encontrar alguna cosa retorcida que ningún erudito aprueba, pero van a buscar siempre, ya digo, la excepción. Pero todos los traductores, con cierto prestigio, pues van a traducir de esta forma. Pero la lógica es aplastante. Es imposible que un judío monoteísta hablara de un Dios como si hubiera muchos dioses. No. Dios es en este sentido de lo que estamos hablando, del Dios creador, del Dios eterno, en fin, del Dios que está con el Padre. Hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, dice, este era en el principio con Dios. Es decir, el Padre nunca estuvo solo, siempre el Hijo estuvo con él. Y esto, pues, ya digo, nos lleva a este concepto de la preexistencia de Cristo. Cristo ya existía antes de que viniera a este mundo. Y ya nos lo ha presentado. ¿Dónde estaba? Estaba en el seno del Padre, con Dios. ¿Qué hacer con el Señor Jesucristo? Bueno, pues solamente nos haría falta este versículo ya para rendirnos, para doblar nuestras rodillas ante el Señor Jesucristo y adorarle. Como diría Judas en su carta, en el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Nuestro Señor Jesucristo es tan glorioso que merece toda la adoración. Es alguien único. No escuchen a personas como testigos de Jehová, mormones u otros que degradan al Señor Jesucristo de una forma pecaminosa y mala. No dejen ustedes eso. Nuestro Señor Jesucristo, como dijo Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. A Él debemos nuestra adoración. A continuación nos dice que todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas abarca la totalidad de toda la creación. Recuerdo haber leído en una ocasión la versión de los Testigos de Jehová, allí en Colosenses, en el capítulo 1, cuando dice, porque en Él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué hacen los Testigos de Jehová con este texto tan claro que Cristo es el creador de todo? Pues empiezan a añadir paréntesis. Ellos ya, en aquella versión que yo leía hace años, algunas veces, pues en el prólogo de la versión decía que lo que estaba en paréntesis no formaba parte del texto original, sino que se añadía para clarificar el texto. Bueno, pues entre paréntesis aquí en Colosenses, cuando dice todas las cosas fueron creadas por Él, ellos abren un paréntesis y dicen, excepto Él mismo, que claro, Él había sido creado antes por Dios. Pero eso no lo dice el texto, está entre paréntesis, porque el texto original no dice eso. El texto original, tanto en Colosenses como aquí, como en otras partes, dice que todas las cosas, sin excepción, fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos estar hablando de los mares o de la tierra, de las montañas, de la luna, del sol, de los ángeles, de los serafines, de cualquier cosa minúscula o las galaxias, los átomos, da lo mismo, todo ha sido creado por Él. Y esto nos lleva a ciertas conclusiones también importantes que los filósofos y la gente, los pensadores deben de considerar, y los científicos. La materia no es eterna, lo dice la Biblia. La materia no es eterna. Hubo un momento en que el Señor Jesucristo la creó y a partir de ese momento existe, pero antes no existía. No es eterna, por supuesto que no. Y es más, Él, nuestro Señor Jesucristo, la ha creado en la forma organizada que ahora la vemos. Antes hablaba de la madre naturaleza, ahora déjenme que les hable de la teoría de la evolución, que no ha dejado nunca de ser una teoría, pero que la presentan como un dogma religioso que si no la crees, eres un analfabeto y, bueno, si fueras un científico estarías automáticamente descatalogado en el éxodo de la comunidad científica, porque esto es lo último que toleraríamos, alguien que no cree en la evolución, que cree que Dios es el creador de todas las cosas.
Pero la cuestión es que la creación manifiesta un orden, una organización. Antes hablaba de una inmensa maquinaria con infinidad de engranajes, unos dependiendo de otros. Y la evolución no encuentra más respuesta para explicar eso que la casualidad. Por mutaciones, por explosiones, pero ¿cómo va a ser eso? ¿En qué cerebro entra eso? ¿En qué cerebro entra eso? Yo veo demasiada sofisticación en la creación para pensar que haya podido ser por casualidad. La casualidad de mi vida, no es que yo tenga muchos años, pero nunca he producido cosas tan bien organizadas como eso, ¿no? Ustedes se imaginan, por ejemplo, 2 girasoles o 2 plantas del tipo que usted quiera. 2 girasoles que un día salen, no sabemos bien cómo han llegado a salir los girasoles, por la teoría de la evolución, no sé. Y se plantan ahí, los 2 girasoles están saliendo y dicen, oye, mira, le dice un girasol al otro girasol, a ver cómo nos organizamos, porque tú has dado cuenta que esto está lleno de animales y de hombres y ellos respiran y convierten el oxígeno en anhídrido carbónico. Mira, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Durante el día vamos a hacer la fotosíntesis, pero por la noche vamos a hacer lo contrario. Y vamos a convertir el anhídrido carbónico en oxígeno, para que esta gente pueda seguir respirando, porque si no el oxígeno se va a acabar. Y además, ¿te has dado cuenta que la Tierra gira en fin, sobre sí misma y alrededor del Sol, y que tenemos estaciones y tenemos días y noches? Mira, nos vamos a organizar. Esto lo vamos a hacer por el día y esto lo vamos a hacer por la noche, para que todo esto siga funcionando. Bueno, ya sé que están ustedes a punto de tratarme de loco. Claro, lógico, porque un girasol no habla con otro girasol y organizan cómo van a ser, qué funciones van a hacer como plantas, en qué horario la van a hacer. Claro, eso no hay 2 plantas que se ponen a organizarse. Y curiosamente, las plantas, los seres humanos, el propio planeta en el que vivimos, el sistema solar en el que nos movemos, todo eso son piezas de un enorme engranaje que unas, dependiendo de las otras, finalmente hacen que la vida sea viable en este mundo. Y ahora ellos nos dicen que ha sido por casualidad, y otros dicen, no, la madre naturaleza es que es muy sabia. Déjese usted de tonterías. Todas las cosas por él fueron hechas. Y si hay un orden, si hay una coherencia, es porque hay una mente creadora, diseñadora, y no solamente una mente, sino un Dios todopoderoso que tiene la capacidad para crear mundos y mundos, universos, infinidad de galaxias, en fin, increíble. Reducir todo eso a la casualidad es la cosa más absurda que yo he escuchado en toda mi vida. Miren, yo todavía no puedo comprender cómo se sigue enseñando eso en institutos, en universidades. Bueno, sí lo entiendo. La finalidad está claro, es un prejuicio científico. A lo último que queremos llegar a reconocer es que Dios existe. Y claro, pues hay que dar una explicación a todo esto, que sí que existe. Y que además existe de una forma inteligente. Pues ¿qué razón vamos a dar? La casualidad. Nos encogemos de hombro y decimos, no sabemos, alguna explosión por ahí. Pero qué locura, qué locura. Todo por no reconocer los derechos de autor del Creador, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, es triste. Bueno, pues todo llegó a ser por medio de Él, como el ejecutor de la voluntad de Dios. Pero aquí hay que subrayar un hecho, como el ejecutor de la voluntad del Padre. El Hijo creando a las órdenes del Padre. Pero un detalle, no es como el hacha que utiliza un leñador para cortar leña, porque el hacha es diferente del leñador, es un objeto aparte del leñador. Aquí estaríamos más bien pensando como el ojo que ve, el cuerpo que ve por medio del ojo. El ojo logra ver y el cuerpo puede orientarse por medio del ojo, que es un miembro del cuerpo, no es algo ajeno, sino hay una forma aparte. El Hijo es Dios, juntamente con el Padre, no es alguien ajeno a la divinidad, quien ha creado todo esto. Nos dice también que sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, que es volver a decir lo mismo, pero de forma negativa, para que no haya ninguna excepción posible, muy al estilo hebreo de expresarse, lo cual ya pues queda todo incluido.
Queda absolutamente todo, desde el ángel más elevado hasta el gusano más insignificante. Cristo es su autor, su creador. Esto es muy importante por otra razón. ¿Cuál? Pues porque el autor y fundador del cristianismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es también el creador del mundo, nuestro propio creador. Pues sin duda estamos uniendo cabos y al final esto es el lugar correcto donde debemos de estar. Dice también, en él estaba la vida. No sencillamente de que Cristo es un Dios vivo en contraste con los ídolos muertos, que este era un tema recurrente en el Antiguo Testamento, sino que Él es la fuente de toda vida. No es que está vivo, a diferencia de ellos, sino que Él es el origen de todo lo que tiene vida. La esencia de la vida está en Él. Y piensen ustedes en ese misterio, el misterio de la vida. A mí me fascina, porque la vida es una cosa increíble. Yo ahora mismo estoy vivo, pero de repente me puede dar un ataque de corazón y me muero. Y vienen luego los médicos, pues ha tenido un ataque de corazón, bueno, imaginémonos que se me ha roto una vena o lo que sea. Bueno, yo no entiendo mucho de medicina, bueno, ya ven que no entiendo nada. Me hacen la pequeña reparación o gran reparación que me haga falta, ya está todo completo. Ya puede volver a funcionar. Bueno, pues yo antes, que un tiempo, muchos años atrás, me dedicaba a los negocios y trabajaba en el ámbito de la informática. Y yo montaba ordenadores. Bueno, pues si un ordenador fallaba porque una pieza estaba rota, yo la sacaba, la sustituía por otra, y ya está bien. Este ordenador ya puede funcionar, esta computadora. ¿Qué hacía? Pues lo enchufaba a la corriente eléctrica y ya volvía a funcionar perfectamente. Bueno, pues si el ser humano ha fallado porque de repente se le ha roto algo, bueno, se lo cambiamos. Sí, pero es que se ha muerto. Bueno, pues luego lo enchufamos. ¿Y dónde lo enchufas? Yo sé que estoy diciendo cosas que parecen muy absurdas. Pues habría que enchufarlo a la fuente de la vida, porque la vida es un misterio. La vida no es que tengamos un cuerpo y que por eso ya estamos vivos, es que la vida es algo intangible que nos es dado y que cuando se nos quita ya no está y no hay forma de volver a tenerla. No es nuestra, depende de alguien. Ese es el creador. En Él estaba la vida, Él es la fuente de la vida. Nuestra vida, el hecho de que respiremos, el hecho de que podamos hacer lo que hacemos, de que trabajemos, de que comamos, de que podamos mirar cosas bellas, disfrutar de las cosas de la vida, cada una de esas cosas forman parte del hecho de que estamos vivos y esa vida nos viene de Dios. Y Dios nos la quita, Dios nos la da, es de Él es la fuente. Ahora, vida no solamente, yo estoy hablando en este momento a nivel físico, sino también a nivel espiritual, es la fuente de toda vida. Por eso, cuando el hombre se separa de Dios, es decir, de la fuente de la vida, está muerto. ¿Qué les pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén? Pues ellos quisieron ser independientes de Dios. Se separaron de Dios. ¿Qué les ocurrió? Que automáticamente que se rebelaron, estaban muertos. El Señor les dijo, ciertamente el día que comáis de este árbol, moriréis. Y alguien podría objetar, pero el día que comieron de ese árbol no murieron, murieron casi 1000 años después. No, el mismo día que comieron del árbol murieron. Bueno, pero yo no vi que murieran, sí. Murieron en el sentido espiritual, en el sentido más profundo. La muerte física luego es una consecuencia de la muerte espiritual. Ese día murieron. ¿En qué sentido murieron? Se separaron de la fuente de la vida. Y entonces ustedes los ven en el libro de Génesis que se esconden de Dios porque tienen miedo. Ha habido una ruptura. Están muertos, están separados. Pero ahora en Cristo nos lo presenta el evangelista como la vida, en Él está la vida, lo que quiere decir que podemos volver a conectarnos a la fuente de la vida. ¿Cómo? Por la fe. Y esto es un tema recurrente en el que va a insistir una y otra vez el evangelista Juan. Cristo es la vida. ¿Cómo podemos llegar a disfrutar, a hacer nuestra esa vida? Por medio de la fe y del arrepentimiento. Dijo el Señor Jesucristo, bueno, es que aparece en muchas ocasiones. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es decir, aquello que perdimos en Adán,
por causa del pecado, lo recuperamos en Cristo por medio de la fe, en Él. Antes les decía que esto es el prólogo, pero que aquí están anunciadas anticipadamente otras verdades que luego Él va a ilustrar. Piensen, por ejemplo, ya no solamente en esta declaración, sino en un caso concreto. Juan escoge muy bien, hay muy poquitos milagros en el Evangelio de Juan. Creo que son 7 señales. Pero cada una de ellas está intencionadamente colocada allí para ilustrar conceptos espirituales de un valor permanente y eterno, muy profundo. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. ¿Qué viene a demostrar? Pues precisamente esto que estamos diciendo ahora. En Él estaba la vida y Él se presenta allí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Porque claro, hablar de que yo soy la vida y yo soy la resurrección es una cosa muy fácil. Eso lo puedo decir yo y lo puede decir usted. Ahora bien, demostrarlo, eso como decimos aquí, eso es harina de otro costal. Eso ya es otro tema diferente. Pero es que Él lo dijo momentos antes de decir a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y llevaba 4 días muerto, y hedía ya. Y Lázaro, atado con todos aquellos vendajes, sale como puede y demuestra que Cristo, con su voz poderosa, puede traspasar la muerte y llegar al reino de los muertos y arrebatar a los que están allí. Dice también que la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, y ahora dice la vida era la luz de los hombres. Claro está que aquí estos dos conceptos, luz, vida, pertenecen al ámbito espiritual, aunque también pues, tienen que ver, en ciertos sentidos, pero más limitados, con el mundo físico. De hecho, partimos de lo concreto, de lo físico, a lo abstracto, a lo espiritual. El verbo es la luz, claro, la luz que ilumina a los hombres en los asuntos espirituales y también en los asuntos de la vida, dar sentido a nuestra existencia. Si en algún lugar hemos de encontrar una razón para vivir, ha de ser en nuestro Creador, en nuestro Diseñador. Él debe de saber, por supuesto que sabe, por qué nos ha creado. Si queremos razones para vivir, razones válidas, pues hay que buscarlas en nuestro Creador. Él las tiene. Él es la vida, Él es la luz. Él nos da razones, nos explica todo aquello que tiene que ver con los asuntos espirituales, con los asuntos de nuestra salvación también. Y esto es necesario porque pues el hombre, por muchos esfuerzos que haga, por un gran coeficiente intelectual que tenga, nunca por esos medios va a poder llegar a conocer cómo es Dios. Y Cristo es la luz, es la vida y es la luz suprema de Dios, de la revelación de Dios, como antes hemos visto. Dios ha hablado muchas veces, pero en estos postreros tiempos es como si el sol estuviera al amanecer, apareciera tímidamente, poco a poco se va levantando, hablo desde una perspectiva humana, de cómo lo veo yo, desde mi casa, pues se va levantando poco a poco, hasta que llega al clímax al mediodía. Y el sol está en su cenit, en su máximo esplendor. Bueno, los profetas daban luz, pero era la luz del sol al amanecer, pero ahora Cristo está al mediodía. Él está proyectando sus rayos con toda la potencia de su luz y trayendo el conocimiento de Dios. Nada queda fuera de ese conocimiento. La luz, la vida, ambas cosas espiritualmente hablando. La luz nos lleva a conocer a Dios. Conocer a Dios nos lleva a disfrutar de la vida, porque Él es la fuente de la vida. En todo caso, es muy apropiado este uso que Juan hace de Cristo como la luz. ¿Por qué? Bueno, porque la luz es necesaria para ver y conocer, como estamos diciendo. Por medio de Él podemos conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la luz que nos ha abierto el conocimiento. Como luz, Cristo es puro. La luz es pura, no se puede contaminar. Y describe bien cómo es Cristo. No se puede contaminar. Lo veremos
pasará por muchas situaciones muy difíciles y adversas, pero Él siempre va a resplandecer con la misma pureza. La luz lo penetra todo, es decir, nada se esconde de su mirada penetrante. Y Cristo es así, tiene un conocimiento absoluto de quién es el ser humano, de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestras motivaciones. Él es la luz del mundo, claro que sí. Y dice finalmente, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues igual que la luz era un concepto espiritual, las tinieblas también es un concepto espiritual. Moralmente hablando, diríamos que son esas tinieblas, esa oscuridad moral que produce el pecado. Y esta lucha, que ya se nos anticipa aquí, entre la luz y las tinieblas, la vamos a ver reflejada a lo largo de todo el Evangelio. Y de hecho va a ir aumentando su tensión, la luz y las tinieblas. Esas tinieblas que se traducen, como iremos viendo, en el odio, en la incredulidad de los hombres frente a su Dios. Las tinieblas, la rebeldía del hombre pecador contra su Dios, que de ninguna manera quiere reconocerle. Puede llegar a creer las cosas más absurdas antes de reconocer a Dios. Esta lucha entre la luz y las tinieblas. Pero, aunque hay esta resistencia activa a aceptar la luz, y de hecho hay una lucha, como estoy diciendo. Ahora, ¿por qué el hombre puede estar en tinieblas? Porque se nos presenta al ser humano en tinieblas, Cristo como la luz viniendo a proyectarla para que tengan vida, para que tengan luz. ¿Cómo un hombre puede llegar a estar en tinieblas? Bueno, el evangelista nos va a mostrar que hay dos formas, dos posibles razones por las que un hombre pueda estar en tinieblas. La primera es por falta de luz. Donde no hay luz hay tinieblas, hay oscuridad, no vemos. La segunda razón puede ser porque nosotros seamos ciegos, no tenemos la capacidad de ver. ¿Y por qué los judíos rechazaron a Cristo? Bueno, pues desde luego no era por falta de luz, porque como él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, por supuesto. Cristo, la luz del mundo, estaba en medio de ellos, era imposible que no vieran. Esa no era la razón por la que estaban en oscuridad. ¿Cuál era entonces? Porque ellos no tenían capacidad para ver, eran ciegos. Pero ¿y cómo habían llegado a estar ciegos? Bueno, habían llegado a estar ciegos porque cuando Dios empezó a manifestarse a ellos, ellos cerraron los ojos porque no querían ver y poco a poco se fueron endureciendo hasta que finalmente eran incapaces ya de ver. La luz se había apagado en ellos definitivamente. Y esto es la historia de la humanidad, esta lucha entre la luz y las tinieblas. No solamente la vamos a ver en los evangelios, la va a ver usted, la voy a ver yo en mi vida diaria. Esta lucha incesante entre la luz, entre el conocimiento de Dios y la oscuridad de las tinieblas en la que quiere sumir al mundo Satanás, el príncipe de las tinieblas. Pero ya aquí se anticipa al comienzo de todo, ¿quién tiene la última palabra? Y nos lo ha dicho, la luz en las tinieblas resplandece. En el mismo instante en que usted coloca una lámpara en una habitación oscura, se proyecta la luz, las tinieblas desaparecen. Son totalmente incompatibles. Y siempre la luz vence las tinieblas. Es imposible traer oscuridad, tanta oscuridad que se apague una luz. No es posible. Donde haya luz, desaparecen las tinieblas. Y esto es lo que ya nos anticipa. En esta lucha, ¿quién va a vencer? Va a vencer Cristo, la luz del mundo. Y esto, pues una vez más, está en el prólogo, resumido, anticipado, pero lo veremos luego en el Evangelio, con muchísimo mayor desarrollo. Tendremos que esperar hasta el capítulo 9, pero es increíble. Hay un personaje, un ciego de nacimiento, un hombre muy mayor ya, pero que demuestra, ciego de nacimiento nunca había visto, pero que demuestra, ha creído en Cristo. Y Cristo le ha dado la luz, es decir, no solamente llegó a conocer a Cristo como Dios y le adoró, lo vemos al final del capítulo 9, sino que Cristo le sanó físicamente también. Ya digo, los milagros son señales, lo iremos viendo, señales
además en Juan son presentadas así, y la señal pues indica algo. Uno no se puede quedar parado en la señal porque nunca llega al destino. La señal apunta en una dirección. La señal es un milagro que nos permite, que despierta nuestra atención llama nuestra atención para algo, apuntándonos en cierta dirección. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, Cristo sana de una forma milagrosa, extraordinaria, a aquel ciego para ilustrar esta verdad. Cristo es la luz del mundo. Conocer a Cristo es dejar de estar en tinieblas para estar en la luz, con todos los cambios que eso implica en la vida de un hombre, de una persona. Bueno, pues esto lo veremos también cuando lleguemos al capítulo 9, pero de antemano ya se nos ha explicado esa tensión que va a ir en aumento. Y ya veremos ahí en el capítulo 9 cómo los judíos, pues como no querían creer en Cristo, llegaron una vez más al absurdo. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, le dicen con desprecio a aquel hombre. Todo por no reconocer a Cristo. Es que este milagro ha sido hecho en día de reposo. Por lo tanto, este hombre no puede venir de Dios. El absurdo más absurdo para no dar la gloria a Cristo. Bueno, esto es la lucha. La iremos viendo en aumento. Bueno, llegamos ya al final de nuestro estudio en esta ocasión y nos quedamos con esta panorámica que nos ha presentado Juan, el evangelista. Nos ha introducido en la eternidad pasada, nos ha permitido ver cosas que desconocíamos, del Padre y del Hijo, de esta relación armoniosa, de lo que el Hijo era. Y es importante que asumamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, porque algunas veces podemos estar muy familiarizados con Cristo como hombre, humillado, maltratado, insultado, menospreciado, no valorado. Pero hay que complementar esa verdad con la otra, Cristo en la eternidad. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuera. Tenemos que ver a Cristo en estas dos dimensiones, en estas dos perspectivas. Y entonces el Evangelio cobra un sentido nuevo. El amor de Dios es nuevo también. La grandeza de la salvación conseguida para nosotros por Él y el precio pagado es totalmente nuevo. Conocer a Cristo tal como Él era en la eternidad da un valor único a la salvación que Él ha logrado. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, pero hay que meditar más en todo esto. Cristo es demasiado glorioso para que nuestros pensamientos vayan rápidamente a otra cosa. Tendremos que seguir profundizando en todo ello. Juan nos va a ayudar mucho en toda esta tarea. Bueno, les invito a que nos acompañen, si el Señor lo permite, en las próximas sesiones y seguiremos profundizando con su ayuda en todos estos temas realmente maravillosos que nos presentan la gloria de Cristo. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.